Hola amigos, bueno, entonces hoy no vamos, voy a seguir invitando. Hoy amigos les tengo que decir que hoy Iván Darío no pudo hacer el en vivo, ¿cierto? Por razones no lo pudo hacer, ¿cierto? Entonces, como yo en el otro Face, solo que tuve que cambiar de Face por unas cosas, ¿cierto? Entonces hice un nuevo Face para solo la palabra de Dios. Entonces, en el otro Face yo siempre hacía palabra de Dios, yo solo predicaba la palabra de Dios. Entonces, en el en vivo anterior hicimos cometido para estrenar el Face, ¿cierto? Hoy queríamos hacer un envío con él, pero él dijo que no podía por unas razones, ¿cierto? No nos dijo qué razones, pero entonces vamos a hacerlo nosotros, ¿cierto? Aquí, como yo siempre hacía los en vivo solo, yo siempre hacía los en vivo solo, entonces él no pudo hacer hoy el en vivo, ¿cierto? Entonces yo lo voy a hacer. Como siempre lo he hecho, el en vivo así de la palabra de Dios, ¿cierto? Ayer era un especial, bueno. Ah, al final les digo una cosa. Bueno, vamos a comenzar leyendo, ¿cierto? Vamos a comenzar leyendo algún tema, ¿cierto? Un tema que es cómo, porque alguien dice, pero se hace, vamos a explicarlo. Entonces, ¿por qué cuando la gente se hace amigo del mundo no tiene a veces respuesta de Dios, ¿cierto? En las cosas, ¿cierto? ¿O por qué Dios no? Vamos a leer, ¿cierto? En Santiago, de Santiago, Santiago, Santiago 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que pues quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, ¿cierto? Entonces, cuando alguien se quiere hacer amigo del mundo, ¿qué es hacerse amigo del mundo? Y hacerse amigo del mundo es cuando quieres hacer cosas del mundo, el pecado, ¿cierto? Cuando quieres juntarte, como hablábamos ayer, cuando quieres juntarte con personas, como lo que hablamos ayer, la envidia de las cosas malas, ¿cierto? Entonces, cuando tú te haces amigo de la maldad, el mundo es maldad, del pecado, ¿cierto? Te haces enemigo de Dios, ¿cierto? Es mejor, obvio, 1000 veces hacerse amigo de Dios que enemigo de Él, ¿cierto? Entonces ahorita vamos a leer, ¿cierto? Una cosa, porque alguna gente también, es unas preguntas que me hayan hecho, no, ¿cierto? Yo le voy a ir leyendo así, ¿cierto? Vamos a leer Santiago, ¿cierto? 4, versículo del 13 al 15. Vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque que es vuestra vida, ciertamente es neblina que desaparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, ¿cierto? Entonces, estos son ¿cómo les explico? Esos son como unos consejos, ¿cierto? Que nos da la Biblia, ¿cierto? Entonces, eso es un claro consejo que siempre hay que ponerle en manos de Dios el mañana, porque Él siempre va a tomar el control, ¿cierto? Otra cosa que vamos a leer, ¿cierto?
para algunas personas, que pronto no entiendan ese versículo. Yo en el Face pasado, que ese Face cerró, ¿cierto? Ese Face yo lo cerré porque me estaba hasta bloqueando como cuando iba a hacer un en vivo, entonces lo tuve que cerrar, ¿cierto? Lo cerré y abrí este nuevo Face, ¿cierto? Entonces yo este versículo en el anterior Face lo leía mucho y lo explicaba de varias maneras. Otra vez vamos a leerlo. San Juan 3, ¿cierto? San Juan 3, versículo del 3 al 5. Respondió Jesús, hijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo un hombre puede nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Vamos a leer también el versículo 6, ¿cierto? San Juan 3, versículo del 2. Vamos a leer el versículo 6. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. ¿Cierto? Entonces aquí vemos que como algunas veces nosotros nos preguntamos y decimos, pero acá no nos da una explicación, ¿cierto? De cómo nacer de nuevo. No, como de preguntar, ¿cómo un hombre puede entrar en el vientre de su madre? No es eso, nacer de nuevo, aún en el cuerpo que uno tiene, porque uno puede tener, un ejemplo, 80 años, ¿cierto? Pero nacer de nuevo no significa la carne volver y nacer, no, significa nacer de nuevo, ¿cierto? Es renunciar al pasado y a los pecados del pasado, ¿cierto? Y volver, ¿cierto? A ser como un niño, ¿cierto? Volver a ser como un niño, ¿cierto? Porque, ¿cómo se vuelve a hacer eso? ¿Cómo se vuelve a hacer eso? Eso se vuelve a hacer renunciando a los pecados, ¿cierto? Claro que sí, renunciando a los pecados, ¿cierto? Del pasado y diciendo, no, yo no voy a hacer esto, ¿cierto? Entonces yo no voy a hacer esto, ni esto, ni esto, ¿cierto? Vamos a leer, ¿cierto? En Primera de Juan. Vamos a leer en Primera de Juan. Estoy buscando Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5. Versículo 14 al 15. Primera de Juan, capítulo 5, versículo del 14 al 15. Y hasta vamos a leer una cosa antes de que la lea, les voy a dar la explicación, ¿cierto? Que esto es porque algunas oraciones no son contestadas. Esas preguntas no me las han hecho y no que yo les quiero responder con unas cosas que de pronto que han preguntado algo así, ¿cierto? Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, ¿cierto? Vamos a leer el 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa pidamos, sabemos que tenemos peticiones que le hayamos hecho, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿cierto? En ese pedacito nos dice una regla para pedir eso, ¿cierto? Conforme a su voluntad, ¿cierto? Entonces, es estar conforme a la voluntad de Él. La voluntad es que Él, lo que Él quiera, ¿cierto? Que tú le pidas. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Si tú le pides un carro, ¿cierto? Pero Él sabe que te vas a estrellar, por eso no te lo va a dar. O tú le pides un arma y Él sabe que tú vas a matar a alguien y luego te vas a ir a la cárcel, ¿cierto? Y vas a pecar por haber matado,
¿cierto? Y vas a pecar, ¿cierto? Pues obvio, pues vas a pecar por eso. Entonces, él no quiere que sus hijos pequen. Entonces, ni modo de que tú le pidas un arma y tú digas, ay, dame un arma, que es que, no solo por decir, ay, estoy ofendido con este y le voy a disparar, no, solo por decirle, ay, Dios, dame un arma, él no te la va a dar, él nunca te va a contestar esa oración, porque él sabe que esa arma la vas a utilizar para lo malo, ¿cierto? Entonces, aquí voy a editar esto es en vivo, sí, no lo puedo editar, editar. Entonces voy a ponerle la palabra de Dios. Cada en vivo que yo esté así solo, ¿cierto? Predicando la palabra de Dios, arriba en el titulito, de arriba, por mi fe van pasando el titulito, se va a llamar la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, cuando la palabra de Dios, ¿cierto? Bueno, esto era lo que les tenía que leer. Otra cosa les voy a explicar de eso, ¿cierto? Que cuando ustedes, ¿cierto? Tengo muy poquito tiempo para esto porque ya se me va a acabar el tiempo, porque el celular se me va a apagar. Entonces les voy a decir rápido. Ustedes, por ejemplo, les piden una casa, un carro, una finca, una casa, otra vez vuelvo y repito, Perú. Entonces, él te la da, pero él a veces no te va a responder porque él sabe que si tú estás enfermo, pongámoslo así, y él te da, te sana. Entonces usted dice, ay, pero yo voy a comer eso, yo voy a tomar ese, yo voy a hacer eso. Entonces, él no te lo va a dar porque tú vas y vuelves y le dices, ay, otra vez me enfermé, Dios, sana. Entonces, y de pronto un día llega, bueno, que te sane 30, 40, 50 veces, pongámosle así. Entonces llega un día de que ya se acabaron las oportunidades, no te cuidaste. Otra cosa que te quiero decir es que si él te regala cualquier cosa, pongamos un carro, casa, te vas a olvidar de él. Él sabe que tú te vas de pronto a olvidar de él y no vas a seguir orando ni nada, y por eso no te contesta, ¿cierto? Entonces eso es lo que les quería decir. Otra cosa que les quería explicar, ¿cierto? Que todos los envíos que yo esté solo, se va a llamar la palabra de Dios. Ahí se los dejé, aquí arribita, se va a llamar la palabra de Dios. Bueno, entonces, cada en vivo que haga solo. Los otros que haga con compañía se va a llamar preguntas y respuestas, como ya sabemos, ¿cierto? Arriba también lo puse. Arriba no puse preguntas y respuestas. Mañana les tengo una noticia, ¿cierto? Compartan este video los que lo estén viendo. Entonces, compártanlo. Otra cosa que les digo, mañana les voy a contar si Dios quiere, como decimos, si Dios quiere, les voy a decir qué vamos a hacer mañana. Mañana vamos a tener, los dejo con la duda. Bueno, entonces mañana nos vemos 5 de la tarde. Les recuerdo los días que son. Vamos a hacerlo los en vivos, ¿cierto? Vamos a hacerlo los martes. Vamos a hacerlo los jueves y los viernes. Martes, jueves y viernes. Ya se los voy a poner en los comentarios. Voy a comentar martes, jueves y viernes. Martes, jueves y viernes. Ya ahí salió mi comentario. Bueno, entonces Dios los bendiga. Nos vemos mañana, ¿cierto? 5 de la tarde. Vamos viéndonos 4:55, ¿cierto? Así 5 minuticos antes para que se conecten, ¿cierto? Bueno, Dios los bendiga, ¿cierto? Mañana va a haber, no les voy a contar. Bueno, Dios los bendiga.